No puse grabar, ahí está. Siguiendo un poco de lo que decía recién, las dimensiones, ¿no? Que recién hablaba que son muy particulares y muy variadas los síntomas que se presentan como obsesiones o compulsiones, ¿no? Que eso va a ser muy particular de cada sujeto. Pero algunas de las dimensiones, ¿sí? Clínicamente significativas, lo que tienen que ver con la contaminación y limpieza, ¿sí? Pensamientos y también compulsiones en torno a la contaminación, limpieza, duda y comprobación, ¿sí? Es decir, pensamientos de hice tal cosa, no sé, la duda de que si cerraste todas las hornallas de gas, por ejemplo, ¿no? Y ante la duda tenés que comprobar. Y no comprobás una vez, comprobás 1.000.000 de veces, ¿sí? Que siempre digo, ¿no? Una cosa es comprobar por seguridad, a lo mejor, ¿no? Para quedarse tranquilos de que no haya fuga de gas ni de nada. Ahora, si te fuiste de tu casa y tenés que volver para corroborarlo, bueno, ahí ya hay un malestar significativo, ¿sí? O si quedaste pensando todo el día, si cerraste las hornallas. Después, simetría y orden, ¿no? Esto que se asemeja un poco a esto de características del autismo, ¿no? Y también la acumulación. Estas dimensiones, ¿no? Son muy similares en las personas de distintas edades y son características clínicas superpuestas y pueden representar un continuo de miedos evolutivos normales de la infancia, ¿sí? En algunos casos. Son estables en el tiempo y correlacionan con diversas variables genéticas de neuroimagen y también de respuesta al tratamiento. Algunos, ¿sí? Pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo de inicio temprano, es decir, en primera infancia, presentan mayor gravedad en las obsesiones agresivas, ¿sí? Es decir, tienen pensamientos que son bastante agresivos y compulsiones que se corresponden con el orden, la simetría y la clasificación, ¿sí? Es decir, necesitan, esto es más en prevalencia en niños, ¿sí? Necesitan poner todo en orden, en un mismo sentido. También pueden llegar a clasificar por colores, por tamaños, por algunas otras cualidades en objetos, ¿sí? Y todo que sea simétrico, ¿no? Por ejemplo, de menor a mayor, ¿sí? Si tengo cartas, también van de menor a mayor, ¿sí? O cuántos tamaños. Esas son una de las más significativas compulsiones que tienen los niños pequeños, ¿sí? Bien. Acá tenemos obsesiones sin compulsiones, ¿sí? Algunos a modo de ejemplo, ¿no? Que proporciona el DSM-5. En obsesiones, ¿sí? Es decir, en pensamientos tenemos insultos, violencia, agresión o catástrofe natural, y aparecen pensamientos o imágenes recurrentes relacionadas con el hecho de que podrían herirse o herir a otros, ¿sí? Por ejemplo, cuando están en presencia, ¿no? De un objeto afilado cerca de una ventana, ¿no? Puede decir, cuando hay algo que ese niño lo puede, niño o adolescente, ¿no? Lo puede visualizar como objeto peligroso, ¿sí? Como esto que decíamos, el cuchillo, una ventana, no sé, una maquinita de afeitar que tiene filo, ¿sí? Cualquiera de estos objetos catalogados como peligrosos, ¿sí? Ante la presencia se pueden desarrollar pensamientos o imágenes, ¿sí? Son imágenes mentales que aparecen y están relacionados justamente al pensamiento de que se pueden herir a sí mismo con esos objetos o que pueden herir a otras personas. Temor también a obedecer a impulsos agresivos, en donde aparecen pensamientos agresivos, ¿sí? No sé, en vez de... Siempre hay una motivación, ¿no?
frente a, no sé, que un compañero lo moleste, tener el pensamiento de pegarle, 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 ¿sí? Temor a no realizar también algunos rituales, ¿no? Sobre todo los de verificación o los de evitación, y la consecuencia sería la aparición de un evento que es nefasto para otras personas y sentimiento de responsabilidad. Después hay obsesiones sexuales y religiosas que se corresponden mayoritariamente, obviamente con la población adolescente, que aparecen pensamientos, imágenes o impulsos sexuales prohibidos o indecentes. También suelen aparecer en niños en la etapa en la etapa del Edipo, ¿sí? Sobre todo que está la resolución de la triangularidad edípica, ¿sí? Que tiene que ver con el amor al sexo opuesto y el rechazo al mismo sexo, ¿sí? Tanto en niños como en niñas, y en esa confrontación, ¿sí? Se producen también algunos pensamientos incestuosos en torno a la figura del sexo opuesto, ¿sí? Preocupación también excesiva en relación al hecho de cometer un pecado o algún acto moral que puede ser castigado, ¿sí? Desde el punto de vista religioso, ¿sí? Y entonces empiezan a tener pensamientos de que Dios los va a castigar, de que se van a ir al infierno, ¿no? Y también esto puede derivar a ser justamente algunas acciones que ahora vamos a ver. Otros pensamientos o otras obsesiones tienen que ver con la necesidad de que las cosas estén simétricamente equilibradas, ¿no? Ordenadas, necesidad que estén perfectas, bien colocadas, ¿no? Cada objeto con su objeto, digamos, con su familia de objetos. Después, lo que tiene que ver con contaminación, ¿no? Como la suciedad, los gérmenes, excrementos, sustancias pegajosas, la basura, inclusive electrodomésticos. Y después, otra también obsesión son colección y acumulación, que también es otro de los más característicos en la primera infancia, ¿no? Que tiene que ver con el temor a desprenderse de objetos, ¿sí? Es decir, aunque no saben que no los necesitan para el futuro, no se pueden alejar, y la incapacidad de decidir tirar cualquier cosa. Es cuando se aferran mucho a algo, conociendo aún que no les va a servir ni ahora ni mañana, digamos, ¿no? Y algunas compulsiones y rituales, comprobación repetida, por ejemplo, de puertas, de cerrojos, ¿no? Es decir, que esté cerrada con llave, la cocina, ventana, ¿sí? Es decir, siempre es verificar de que esté todo cerrado bien, ¿sí? La comprobación, que generalmente es impulsada por un pensamiento, ¿sí? Esta comprobación, es decir, viene de una obsesión, y es repetida, ¿no? Por eso hablamos de compulsión. Comprobación de algún evento nefasto, ¿sí? Que ha ocurrido, verificación de estrategias con el fin de impedir o prevenir autolesionarse, necesidad de repetir actividades rutinarias para prevenir consecuencias que son nefastas. Después, asegurarse de que no haya hecho nada malo de naturaleza sexual o religiosa, ¿sí? Puede ser que la verificación a esto o la acción que realice sea, no sé, si es católico, agarrar un rosario, rezarlo entero, irse a confesar repetidas veces, ¿sí? Evitación de algunas acciones, personas, lugares, objetos para prevenir la aparición de obsesiones o de compulsiones, ya sean sexuales o religiosas. Que esto también, fíjense que la evitación de acudir a ciertos lugares, personas, objetos, la evitación conlleva un grado de insight, ¿no? Que
la persona ha podido realizar y que por eso decide no acercarse hacia esos lugares, personas u objetos, ¿no? Como la no exposición a esas situaciones. Eso claramente conlleva cierto grado de insight, de poder preverlo de alguna manera, ¿no? Bueno, necesidad de repetir alguna actividad para prevenir otras consecuencias, necesidad de tener buenos pensamientos para compensar, invalidar los malos pensamientos, ¿sí? Tratan de pensar en cosas positivas, ¿no? Esto tiene que ver más con lo religioso, ¿no? Por el miedo de ser castigado ante el incumplimiento de alguna pauta religiosa, empiezan a pensar en buenas acciones y llevan a cabo buenas acciones, no sé, puede ser un método de compensación, no sé, qué sé yo. Piensan que cometieron un terrible pecado y con el fin de poder compensar eso, empiezan a hacer trabajo solidario, ir a misa siempre, ¿no? Pasar todos los días en la iglesia y rezar todos los días, diferentes situaciones, ¿sí? En cuanto a la repetición y orden, suelen, bueno, ordenar objetos muchas veces hasta que estén alineados simétricamente y emparejados, y los que no concuerdan los desechan. Si algo no encaja en esa simetría, se va directamente, ¿sí? Por eso también conlleva cierta clasificación. Contar objetos como baldosas del suelo o el techo, esto también, esta compulsión es bastante también recurrente, ¿sí? Personas que van caminando y no pisan las líneas que hay entre baldosa y baldosa, ¿no? O las de cierto color no se pisan, ¿sí? Bueno, ajustar papeles y bolígrafos en la mesa del escritorio, libros de biblioteca, ¿no? Tener como todo muy organizado. Y después tenemos también limpiar y lavar partes del cuerpo o de los objetos, siempre, ¿no? En relación a esta contaminación que veíamos, la obsesión de contaminación, necesidad de ducharse, bañarse, excesivo papel higiénico, es decir, uso excesivo, compulsión de llevar a cabo la totalidad del ritual, si el procedimiento o la consecuencia de lavado o limpieza se ve interrumpida. ¿Qué quiere decir esto? Te estás bañando, se cortó el agua, de alguna manera van a tener que terminar sí o sí, ¿no? O buscan agua mineral para seguir bañándose, o ni bien venga el agua, se vuelven a bañar, y no por esa vez, sino que van a ser sucesivas, como para compensar también aquel corte. Evitan tocar objetos, animales o personas por miedo a que estén sucios o contaminados, ¿no? Y en cuanto a la colección y acumulación, ¿no? Aparecen obviamente lugares que están llenos de cosas desordenadas, ¿no? Sin uso, que no sirven, hay una acumulación de objetos, ¿sí? Y también algunas personas suelen agarrar objetos de la basura, de la calle, ¿no? De tachos, porque piensan que les va a servir, ¿sí? Y que de hecho hay, esto es más bien también para adultos, ¿no? Muchas personas adultas que tienen este tipo de obsesión compulsión y que entonces su casa se transforma en un basurero literalmente, ¿no? Porque no es que algo les va a servir o lo utilizan, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, ¿qué podemos decir de la evolución? ¿Sí? La evolución es bastante heterogénea. Bien, no hay algo que diga o que concuerde en que tal o cual tratamiento va a resultar eficaz en todas las personas, ¿no? Y entonces los síntomas pueden ser bruscos como también insidioso, y el contenido de los síntomas también varía de un sujeto a otro, ¿no? Entonces es también frecuente que los síntomas cambien a lo largo del tiempo, ¿sí?
pero de alguna manera se mantienen unidos con determinada coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen este trastorno obsesivo compulsivo y que no ha podido ser de alguna manera aminorado los síntomas, ¿no? O resultado eficazmente un tratamiento, una intervención, suelen continuar con el pronóstico de este diagnóstico y pueden llegar a cambiar de alguna manera la obsesión o el comportamiento, ¿sí? Focalizar para otro lado, pero de todas maneras continúa siendo obsesivo compulsivo, ¿sí? Si el tratamiento es eficaz, no se debería cambiar otra cosa. Esto es cuando no hay respuestas en base al tratamiento. Porque el tratamiento, además, no es solamente el tratamiento psicológico, hay un montón de cosas que se tienen que realizar, ¿no? Y todas las partes, que ahora lo vamos a ver alguna vez. Dependiendo, porque a lo mejor el trastorno obsesivo compulsivo surge, como lo que decíamos hoy de la pandemia, a lo mejor surge por un hecho puntual, ¿no? Que es verdad, en la pandemia muchos desarrollaron este trastorno en torno a la limpieza, ¿no? Gérmenes y demás. Se volvieron obsesivos, ¿no? Con el tema del cuidado y esto conlleva rituales. Y tiene que ver con ese disparador. Si se encuentra el disparador y se puede trabajar, va a resultar eficaz. Y si no, no. A lo mejor el tratamiento es eficaz y no se encuentra la raíz del disparador para el trastorno mental. Bueno, acá hay algunas preguntas, ¿sí? Para identificar síntomas obsesivos compulsivos en niños, ¿no? Que le hacen a los padres. A estas preguntas también ahora hay nuevas orientaciones en pediatría, ¿sí? Que se denominan pediatras del desarrollo y que tienen un poco más de información en trastornos mentales, ¿sí? No es todo biomédico, ¿sí? Sino que también incluyeron ciertos conocimientos sobre trastornos mentales. Y que estas preguntas las puede realizar inclusive un pediatra, ¿sí? Con el fin de hacer una pesquisa. ¿Qué quiere decir una pesquisa? Bueno, se constatan estas preguntas, ¿no? En base a las respuestas de los padres y se hace la derivación con un psicólogo, ¿bien? Bueno, las preguntas son: miedo a contraer alguna enfermedad después de haberse tocado algún objeto, preocupación exagerada por la suciedad, ¿no? Preocupación por el orden, ¿sí? O cómo interfiere esto en la vida o también en la escuela, ¿sí? No solamente en la casa, pero también lo que... Esto lo dije antes igual. Estos síntomas interfieren en el funcionamiento de la persona, eso quiere decir que como criterio se da en todas las áreas, ¿bien? Del desarrollo. Tiene la necesidad de que las cosas estén como deberían de estar, ¿no? Respecto a la apariencia, le inquieta, ¿sí? O preocupa tener pensamientos agresivos, religiosos, sexuales y siente necesidad excesiva de acumular objetos, ¿no? Son algunas preguntas. Algunas son como bastante directas, ¿no? Acá hay instrumentos de evaluación que realizan los profesionales, ¿sí? Generalmente los psicólogos. Bien. En cuanto a la evaluación clínica, ¿sí? Muchos de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo se suelen ocultar. Es importante acá que la familia preste atención a algunas señales tempranas, ¿sí? Que les llame la atención de sus hijos, como estas conductas ritualizadas, ¿no? Cuando se sospecha de la existencia de un trastorno obsesivo compulsivo, hay que hacer una evaluación clínica completa, ¿sí? Que esto incluye entrevista con los padres,
también con docentes en la escuela para valorar las compulsiones y obsesiones y los fenómenos también sensoriales, ¿no? Algunas de las características en niños de los TOC pueden aparecer de manera sutil, a veces durante el juego o el dibujo, ¿sí? A veces no aparecen en otras acciones, pero sí, como el niño siempre juega, aparece allí. Estos trastornos se diagnostican o se evalúan por preguntas, no por instrumentos como el o el autismo. No, Gabriela. Esos instrumentos de evaluación que mencionás son especialmente diseñados para autismo. Para los trastornos de ansiedad, lo primero que se hace es la evaluación clínica, ¿no? Y ahí el profesional suele preguntar a los padres, y también si tiene oportunidad docente, sobre compulsiones, rituales, etcétera, ¿no? Pero no son los mismos. Bien, por eso es que, como aparece en el juego o en el dibujo, va a ser muy importante poder detectar, ¿sí? Diferenciar síntomas obsesivos compulsivos de las conductas ritualistas normales que hay en la infancia a veces, ¿sí? Como, no sé, rituales para ir a acostarse, ¿sí? O para comer, ¿sí? No sé, para ir a acostarse siempre es decir, corre lo que es la ropa de cama, ordena peluches en la cama, acomoda la almohada, después se tapa, ¿no? Y todas las noches de la misma manera. Bueno, eso es un ritual muy común en niños, ¿sí? Pero hay que saber diferenciar cuando sí o cuando no, ¿sí? Bien. ¿Dónde estaba? Bueno, por eso hay que, bueno, los profesionales tienen que recabar un montón de información, ¿sí? Eh, hace cuánto que tienen este comportamiento, también tener presente esto a lo largo de cuánto tiempo, y también, obviamente los profesionales cuando entrevistan también preguntan si ha ocurrido algún suceso vital negativo para ese niño, para ese adolescente, ¿no? No sé, digo, suceso vital tiene que ver con, no sé, la muerte de algún familiar, un cambio de escuela, separación de los progenitores, violencia o consumo. Bueno, estas cuestiones también se indagan, ¿no? Porque a lo mejor sus comportamientos tienen respuesta a tal causa, ¿sí? También es importante evaluar el insight y la percepción que tiene la familia de los síntomas, ¿no? Y cómo la familia puede aportar o no. Acá siempre se hace mención, si vieron en los otros trastornos también, de ansiedad, que para el tratamiento es muy importante la intervención de los padres. La orientación a padres, crear herramientas para padres, se los debe incluir, ¿sí? Porque también tienen que modificar ciertas características en base a la crianza, ¿sí? Para que funcione un tratamiento, digo, no es solo de el profesional, sino de todo lo que rodean a ese niño adolescente. Algunos factores etiológicos, es decir, de dónde puede llegar a surgir, algunos, ¿no? Puede llegar a surgir, digamos, no hay algo que sea corroborado, ¿no? O que haya un consenso. Esperen que leo una pregunta en el chat. Este tipo de pensamientos o compulsiones pueden ser instaurados por los adultos por cosas que se le dice al niño y ellos transforman. Sí, Mariana, ¿te acordás que la vez pasada habíamos mencionado justamente que uno de los factores, de hecho seguramente va destacada también, que uno de los factores desencadenantes de la ansiedad en cualquiera de los trastornos de ansiedad que estamos viendo tiene que ver con tener padres ansiosos, ¿no? Y no solo tener padres, y que un padre le diga a su hijo qué debería hacer o qué se debería esperar, y siempre eso, ¿no? Como decirle, no sé, repetidamente, inútil, inútil, o vago, por ejemplo, ¿no? A veces, ¿no? Se dice en forma de chista, vos sos vago, vos sos vago, vos sos vago, vos sos vago. Bueno, esa palabra, ¿sí? Esa percepción que un adulto, justamente, aparte de referente afectivo, ¿no? Insinúa y le dice a su hijo, lo marca, ¿sí? Porque ellos se están conformando como sujetos tales
y obviamente lo que los adultos digan los va a determinar en algún sentido, ¿no? Entonces, eso que dicen los padres, obviamente se puede volver en una obsesión para ese niño, ¿no? De que es un vago y entonces o tirarse a vago, ¿no? Y no hacer nada, o todo lo contrario, ¿sí? Volverse, querer demostrar que no lo es, ¿no? Y empezar a hacer acciones ritualizadas, ¿no? Compulsiones. Pero sí, claro que sí. Y sí, Gabriela, una de las herramientas, una de las estrategias de intervención que se utiliza es la psicoeducación para los padres, ¿no? Que tiene que ver con nuevas orientaciones. Bueno, acá tenemos factores de riesgo para el TOC, ¿sí? Genéticos, ¿sí? Que puede ser familia que tenga ya tics o TOC, ¿sí? Y potenciales algunos genes que también se han descubierto. Después, la historia familiar de TOC o trastornos del espectro obsesivo-compulsivo como TIC, entre otros. Alto nivel de aceptación familiar a los síntomas obsesivos-compulsivos, es decir, el ambiente, ¿no? Es decir, la familia ya tiene estos comportamientos. Después, anomalías neuropsicológicas, que puede haber déficits cognitivos globales, rigidez mental, déficits visoespaciales, déficits en las habilidades psicomotrices, comorbilidad psiquiátrica, por ejemplo, con el síndrome de Tourette tiene esta comorbilidad, y otros como el ambiente, factores prenatales, perinatales y postnatales, ¿sí? Excesivo ganancia de peso durante el embarazo, parto prolongado, bueno, un montón de cuestiones, y algunas infecciones también pueden llegar a causar el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Todavía no hay algo certero, pero sí. Bueno, acá hablamos de esto que decía un poco recién, ¿no? En sujetos, fíjense, en sujetos con predisposición, factores ambientales como el estrés emocional, lesiones cerebrales traumáticas pueden precipitar un TOC. Un incremento excesivo de peso durante la gestación, parto prolongado, nacimiento prematuro, sufrir ictericia, también han sido desarrollados, asociados al desarrollo del TOC, ¿sí? Bueno, acá tenemos sustrato neurobiológico que tiene que ver con una correspondencia neurobiológica que se evidencia a través de las neurosimágenes, ¿no? Durante la evaluación y el tratamiento va a haber que tener en consideración el profesional cuando hace la pesquisa, cuando hace entrevistas también, la edad de inicio, ¿sí? La importancia de distinguir TOC de comportamientos obsesivos compulsivos transitorios, ¿sí? Que puede haber, como decía recién, en el desarrollo normal de un niño. Y también hay escalas en los test que mencioné arriba, que son test de uso clínico. Bueno, ahí hay escalas dependiendo de, por ejemplo, cuántas veces al día se lleva a cabo esta compulsión, ¿sí? Qué tipo de compulsión y obsesión es. Bueno, de alguna manera se contabiliza para saber justamente si afecta al funcionamiento de la persona o no, ¿sí? Si es un ritual digamos, más común en el desarrollo infantil. Sensaciones también incómodas, mentales o físicas, que pueden ocurrir también después de ciertas obsesiones, ¿sí? Crítica excesiva de altos niveles de aceptación en los síntomas que se asocian con peores resultados, es decir, cuando la familia critica estas obsesiones, ¿no? Y no puede comprender, ¿no? Como quejarse de que siempre hace lo mismo, no sé, gasta mucho papel higiénico, ¿no? Es decir, la queja permanente y la no aceptación de que puede ser una compulsión, obviamente que va a obstaculizar lo que es el proceso de tratamiento, ¿no? Evaluar la presencia de trastornos comórbidos, ahí hablamos, trastorno de ansiedad, todos, el trastorno de ánimo, ¿sí? Trastorno de ánimo, dentro de los trastornos de ánimo tenemos la bipolaridad, la manía, ¿sí? La depresión, trastornos de TIC, TDAH, trastorno por uso de alcohol y otras sustancias, ¿sí? Y los antecedentes familiares que también habíamos hablado anteriormente, ¿sí?
Para finalizar, bueno, el tratamiento no farmacológico incluye terapia psicológica, ¿sí? Obviamente, que combina terapia comportamental, que tiene un encuadre cognitivo, ¿sí? Y es eficaz cuando se combina también con prevención de respuesta y reestructuración cognitiva, ¿sí? Es decir, lo que se usa mucho es el la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Es la que resulta más eficaz para los trastornos obsesivos compulsivos porque, ¿se acuerdan que les decía? Al ser pensamientos, ¿sí? Y llevarse adelante compulsiones, confiere mucho deterioro cognitivo del funcionamiento cognitivo, ¿sí? No al grado de lo que es una discapacidad intelectual, por ejemplo. No tiene que ver con el funcionamiento de las funciones en sí, ¿no? O relacionado al coeficiente intelectual, ¿no? Pero sí empieza a perturbar el procesamiento cognitivo, ¿no? Entonces, uno de los enfoques que más o resultados más eficaces va a dar son el tratamiento cognitivo-conductual, ¿sí? Y acá hay sesiones, bueno. Acá también se utilizan algunos fármacos, no en todos, porque aparte en niños se trata de evitar el tratamiento farmacológico, ¿sí? En niños y en adolescentes. Se trata de evitar, pero sí interfiere mucho en el funcionamiento de la persona y son pensamientos, además, son obsesiones que pueden ser tenidas en consideración como peligrosas para su vida o para otras personas, ¿sí? Porque la perturbación es tal que inclusive puede correr peligro la vida de una persona. Bueno, en casos extremos, ¿sí? Por eso decía que de alguna manera cuantifican, por ejemplo, la cantidad de veces que se recurren a las acciones, etcétera, ¿no? Para determinar el grado, ¿no? Bueno, y en algunas ocasiones se utilizan esta tabla de algunos de estos psicofármacos que vemos acá. Recordemos que no hay uno general exclusivo, ¿sí? Porque no todos los medicamentos actúan en las personas de igual manera, ¿no? Bueno, este es el tratamiento farmacológico que recién hablábamos, ¿sí? Acá hay una historia, una pequeña viñeta de una historia que pueden después leer ustedes, que fíjese que estas viñetas tienen mucha información, ¿sí? Porque trata también de una sinopsis de la historia de ese paciente, ¿no? Que podría leerse como motivo, ¿no? O disparador del trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Bueno, acá tenemos, dependiendo de la puntuación que se da, lo que se recomienda, ¿sí? Estos son los inhibidores, ¿sí? Estos que aparecen acá son inhibidores, ¿sí? De serotonina, de recaptación de serotonina, que es uno de los fármacos que se utiliza, los psicofármacos, ¿sí? Hay otro que es el antipsicótico atípico también, y clomipramina también, ¿no? Y acá se recomienda, bueno, si tiene la combinación del tratamiento psicológico, ¿no? Cuántos, y también si se le agrega medicación dependiendo a la gravedad, ¿no? Bueno, y acá tenemos los grupos de apoyo que van a ser también importantes, ¿sí? Sobre todo se recomienda mucho grupo de apoyo para adolescentes, ¿sí? Porque vieron que cuando hablamos de las características del desarrollo infantil y de las adolescencias, habíamos dicho que una gran característica, obviamente, de las adolescencias tiene que ver con el agrupamiento, ¿no es cierto?, con otros, con el agrupamiento con otras personas. Entonces, una metodología para la no exposición de ese adolescente, ¿no? Y para a lo mejor tratar de evitar el rechazo a la asistencia de la terapia cognitivo-conductual es hacerla con otras personas, es hacer grupales. Obviamente que va a depender del grado que se presenten los síntomas obsesivos compulsivos, ¿sí? Cuánto interfiere en su vida, eso se cuantifica, es decir, se asume un porcentaje
dependiendo de los signos y síntomas, y ahí se decide el tratamiento a realizar para esa persona, ¿sí? La serotonina controla lo conductual, a veces sí, porque conozco de algunos que no le ha funcionado. Va a depender, ¿sí? Si bien hay recomendaciones, la verdad, como decía hoy, ¿no? No a todos les corresponde. Por ejemplo, con el niño que yo trabajo, tiene el hermano con TDAH también, y los dos toman distinta medicación, por ejemplo. Y eso, digamos que son hermanos y demás, pero los dos toman distinta medicación porque no tiene el mismo efecto, porque son diferentes cerebros, digamos, ¿no? Y los fármacos